acreditar asistencia a las Claro. clases virtuales, hay que empezar a hacer la tarea, digamos. Aunque sea, hágala a mano y le saca una foto y me la manda, pero hay que empezar a hacerlo. ¿Y usted, Lucía, cómo le fue? Bien, ahí voy, ahí la llevo. Eh, ¿Pudo hacer algo? ¿Tienen alguna duda? Pero bueno, vamos a repasar ahora, ¿no? Y vamos a ver cómo hacer la tarea. ¿Sí? Eh, ¿Tampoco ha podido completarla? ¿Mm? ¿No ha podido completar la tarea, Lucila? ¿Cómo? Si no ha podido completar la tarea tampoco. La de hace poco, la que dio la Claro, clase. la de la clase pasada, la que les pasé la clase pasada. Estoy ahí en Ya eso. vamos. Bien. Entonces Lo que ahora pasa es vamos que a ahora ver estoy haciendo los videos de física. ah, bien. Ahí vamos a ver la página del colegio. ¿La ven ahí? Sí, Bien. Esta es la página del colegio. Usted, a ver, alguien más en turno. Joaquín, ¿usted está familiarizado con la página? ¿Sabe cómo se la maneja? Sí, profe. Hola. ¿Me escucha? Sí. Me refiero, ¿usted ha Sí, visto el funcionamiento de la página del bueno, colegio? Bien, sí, bien. Vamos a buscar entonces, esta es la página principal o sea, la portada principal, la página de inicio de la plataforma visual virtual del colegio 3, ¿sí? Entonces vamos a irnos, eh, vamos a seleccionar escuela de aceleración, trayecto B, ¿sí? Y ahí vamos a buscar la asignatura correspondiente al proyecto. A ver que no puedo entrar, no me sale ese link. Ya le copio el link a la compañera y seguimos. A ver que pruebe con ese link. A ver, dijo ciego. Parece que quiso entrar, permitir. Martínez profe, la Díaz. prese va a entrar a tomar asistencia. Sí, sí, sí. Va a entrar a tomar asistencia. Así que tienen que Sí, yo permanecer en pregunto clase. nomás por las dudas ¿Cómo? porque dicen que... No, yo nomás le preguntaba porque ahora ella dijo que los chicos no entraban a las clases y bueno, y así. Cuando ella ese día Sí, vio que yo estaba acá en clase es y más, él sí, lo vio a Joaquín nomás. yo grabo las clases y ahora la estoy grabando y después se la paso a ella y a ustedes. Y encima se la sube a la plataforma de la escuela, ¿sí? Para que la tengan. Martina Díaz, buenos días, la verdad que no la conocía a usted. ¿Cuál es su historia? Hola, Hola, profe. ¿cómo está? Eh, Bien, bien, ¿y usted? bien. ¿Cuál es su historia? ¿Por qué recién se integra, digamos? No estaba en el grupo. Hace poco me agregó la prese. Ajá, bien. ¿Y de las otras asignaturas usted está haciendo tareas? Sí, Ujú. ¿Y cómo la lleva? bien, bien. Estoy Bien. con clases para hacer las previas. Ah, bien. ¿Y cuántas previas tiene?
Una sola. Ah, bien, bien. Bien, la idea es que de ahora en más y mientras dure esto del aislamiento social, tienen la obligación de participar en las clases eh, virtuales, ¿sí? Entonces, a partir de la semana pasada empezamos a reunirnos en este horario y vamos a volver a reunirnos una vez a la semana y les voy a pasar actividades cada 15 días, o sea que le pasé la actividad de la clase pasada, ¿sí? Y hoy deberíamos cerrar lo hecho hasta ahora, ¿sí? Y que ahí voy a pasar de nuevo al grupo para que lo tenga usted, ¿sí? Particularmente que recién estábamos viendo la parte de método científico, ¿sí? Así que les voy a mostrar de nuevo, ¿sí? Les voy a mostrar de nuevo cómo ingresar, ¿sí? Estamos en la página principal del colegio, que yo ya les pasé el link, se los puedo volver a pasar, ¿sí? Esta es la página principal el link de la página del colegio. Cuando ustedes ingresan a la página del Colegio Provincial número 3, ¿sí? Aparece esto y pues ahí tiene la página de inicio, los turnos, turno mañana, turno tarde y de la escuela de aceleración, los 3 trayectos. Vamos, tutoriales, asesoría pedagógica y docentes. ¿Sí? Vamos a acceder acá al trayecto B, ¿sí? Y ahí en trayecto B tiene toda la información, que el listado de alumnos, los preceptores y las aulas virtuales de los distintos espacios. Entonces, nosotros tenemos proyectos de investigación juntos, ¿sí? Entonces vamos a buscar proyectos de investigación. Buscamos, ahí en proyecto de investigación tienen, ¿sí? Mis direcciones de correo electrónico, el aula, el Classroom, el código de clase de Classroom, los videos de clase, ¿sí? Por ejemplo, acá tiene los videos de proyecto de investigación de la clase anterior, del 30 del 7. Entonces ustedes aprietan acá y pueden ver la clase anterior. Eh, los Meet, ¿sí? También pueden verlos. Entonces, vamos a repasar lo último que hicimos, ¿sí? En proyecto de investigación, que es la parte de método científico aplicado. Acá pueden ver ustedes, ¿sí? Cuál es el archivo, el último, el del 30 de julio, que hemos visto la parte de método científico aplicado. La idea es que eh, en un principio vimos que era el conocimiento, cómo ha ido evolucionando el conocimiento, cómo se ha sistematizado y cómo se transforma el conocimiento vulgar en conocimiento científico, el desarrollo de las ciencias. Y esa sistematización del conocimiento se hace en función o en torno a un determinado método que recibe el nombre de método científico y que permite transformar el conocimiento vulgar en conocimiento científico. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Bien, Sí. perfecto. Entonces vamos a seguir. No, Aguante. ah, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Alguien necesita expresar algo? ¿Decir algo? Bien, creo. bien. Espérenme un segundo.
Bien, acá estamos de vuelta. Entonces este es el archivo que yo pasé por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Eh, y también lo subí a la página de la escuela, ¿sí? Para que ustedes lo tengan disponible para poder hacer las tareas. Vamos a hacer un repaso ahora de cómo, cuáles son las tareas que hay que realizar, ¿sí? Esta es la parte teórica, o la explicación de todo, y acá están las tareas. Eh, bueno, eh, verificación. Entonces, acá están las tareas. Buscamos una hipótesis. Primero, buscamos una problemática a resolver a partir del método científico. Segundo, relaciona estos términos que hacen relación al método científico con la acción que le corresponde en cada caso a lo que se indican a continuación. Observación, hipótesis, experimentación e informe, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer como tarea. Y vamos nuevamente a hacer, analizar toda la información para que puedan entender lo que es el método científico, ¿sí? En realidad esa, lo que les acabo de leer, esta parte que les acabo de leer, es la tarea que hay que hacer. Tenemos que buscar una problemática, ¿sí? A ver, vamos a verla para poder editar. Lo que les decía. Primero, acá dice, buscamos una problemática a resolver a partir del método científico. Esta es la primera tarea que tenemos que hacer, ¿sí? A ver, ¿entró alguien? Ahí está la preset entrando para tomarles asistencia. Vamos a dejar de compartir pantalla un rato. ¿Qué tal? Buenas tardes, preset. ¿Cómo le va? Hola, profe, buenas tardes, profe, buenas tardes. Hola, chicos. Hola, chicos. Buenas Hola, profe. tardes. Presente. Hola, profe. Presente. Hola, chicos. Ahora sí. Hola, chicos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, no, igual para usted. Bien, gracias. Bueno, ahí tenemos presente a Joaquín, a Lucila Sí, y a Martina Díaz, que hoy se incluyó en el grupo, ¿no? Que no la tenía registrada y se incluyó hoy en el grupo y está participando. bien, profe. Bien, profe. Eh, Hoy estaríamos cerrando la parte de la actividad que les había dado la clase pasada, pero ninguno la hizo, digamos, así que Ah, vamos a tratar de completarla hoy para que ya la semana que viene vamos con un tema nuevo. ¿Mm? bueno, profe. Así Listo. que, Bueno. ¿alguna novedad, Precep? ¿Algo que quiera transmitirle a los chicos? Yo ya el grupito que hice, bueno, ya les dije. No la escuchamos, ¿eh? No la escuchamos. No podemos oír.
Sí, sí. Bueno. Bien, perfecto. Está bueno. Sí, a ver si se ponen a trabajar. Perfecto. Bien. ¿Seguimos con la clase entonces? Bien. Bueno, ¿la escucharon a la Precept? Sí, sí. No, porque no habló, ¿no? Hola, chicos. Yo no le escuché nada. Bien. Esta parte de el ciclo lectivo de este año, a pesar de que seguimos en modo pandemia, se dan dos cosas que antes no se daban. Una es que se va a empezar a controlar la asistencia y a partir de esta asistencia se va a evaluar la regularidad de sus trayectorias escolares, ¿sí? Y la otra que se va a empezar a evaluar cuantitativamente. Hasta ahora no se evaluaba, no se estaba evaluando, ¿sí? Al menos no se ponía nota, ¿sí? En esta etapa sí. Entonces es importante que empiecen a presentar los trabajos, que empiecen eh, a cumplir con sus obligaciones y sus tareas, ¿sí? Yo particularmente todas las semanas en este horario voy a estar disponible para ustedes. Ustedes estén o no estén, asistan o no a la clase, yo la doy igual. La voy a grabar y se la voy a pasar al curso, al grupo, pero necesito que empiecen a tomar responsabilidad sobre las tareas que tienen que hacer. En esta etapa se evalúa y se toma asistencia. Ténganlo en cuenta y presente, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Bien. Vamos a volver a compartirle pantalla, ¿sí? Sobre lo que estábamos viendo. Esto es del método científico. ¿Mm? ¿Están viendo el trabajo práctico del proyecto de investigación? Chicos, ahí. ¿Sí? Hello, profe, yo no veo nada. Bien. Ahí lo ven. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí. Bien. Dijimos que el método científico, a partir de la evolución del conocimiento, nos permite transformar el conocimiento vulgar en conocimiento científico. Aplicando los pasos del método científico podemos demostrar una hipótesis que formulamos, ¿sí? O una verdad que suponemos, podemos a partir de la experimentación transformarla en una ley, ¿sí? Y eso es básicamente el objetivo y el fundamento del método científico. Es una serie de pasos, ¿sí? Y una serie de pasos, es un proceso riguroso, ¿sí? Que permite describir situaciones, formular y contrastar hipótesis. Estas hipótesis son las verdades supuestas o la forma en que nosotros tratamos de explicar un determinado fenómeno natural, porque en realidad es lo que percibimos alrededor nuestro, con nuestros sentidos, son los fenómenos naturales. Y a partir de el conocimiento
sistematizado, transformado en conocimiento científico, es que podemos describir o explicar por qué se producen esos fenómenos naturales que perciben nuestros sentidos, ¿sí? Entonces, podemos decir que el objetivo del método científico es producir conocimiento, ¿sí? Producir conocimiento. Bien. ¿Por qué se caracteriza el método científico? Por tener una serie de fases, ¿sí? ¿Sí? O pasos que se siguen para generar ese conocimiento. El primero de ellos, el primero de los pasos del método científico, ¿sí? Es la observación. La observación. ¿Mm? Esa observación es lo que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos, ¿sí? ¿Se acuerdan, chicos, cuáles son nuestros sentidos a través de los cuales podemos percibir el mundo? Hola, chicos, Sí, profe. ¿cuáles son los sentidos a partir de los cuales podemos percibir el mundo que nos rodea? Hasta incluso los El fenómenos olfato, naturales. el tacto. A ver, Joaquín, ¿cómo se da cuenta que las cosas existen alrededor suyo? El olfato, el olfato. A ver, que existe sus compañeras, que existe la preceptora, que existe la escuela. ¿Cómo se da cuenta usted de que existen otras cosas a partir de que, a ver, aparte de uno mismo? Martina, Lucila, a ver, alguien que me diga Con la vista. cómo nos relacionamos con el mundo. Hola. No los estoy escuchando, chicos. No entiendo. ¿Será que hay algún problema con el volumen? Es Sí. que no se escuche nada, profe. Hola. ¿Ustedes sí pueden escucharme? Sí, profe, nosotros sí a usted. Sí, profe, nosotros sí a usted. Pari, pari. Martina, ¿me escucha usted? Sí, yo sí lo escucho. Mm, bueno, ahí veo. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, cuando hablamos nosotros. Volví. Tíralo. Bien, chicos, ¿ahora sí me escuchan? ¿Escuchan? Sí. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a seguir con el método científico. Entonces, la forma en que nosotros podemos percibir lo que ocurre alrededor nuestro es a través de nuestros sentidos. Nuestros sentidos son 5, ¿sí? Los sentidos que nos permiten relacionarnos con el mundo. El tacto,
el oído, el olfato, el gusto, ¿sí? A ver, a través de nuestros ojos podemos ver, observar, ver lo que pasa a nuestro alrededor. Podemos escuchar lo que pasa a nuestro alrededor a través de nuestros oídos. Podemos oler lo que pasa a nuestro alrededor, ¿sí? A través de nuestro olfato, nuestra nariz, principal es la nariz. También podemos percibir a través del tacto, ¿sí? A ver. Que salió Joaquín, dice. Bien. Ahí está de nuevo. Ahí está de nuevo Joaquín. Bien. Entonces, decíamos que a través de nuestros sentidos nosotros podemos saber qué pasa alrededor nuestro y con el mundo, ¿sí? Esa observación es sistemática, o sea que para que sea sistemática tiene que ser una observación intencionada, selectiva, ¿sí? Y también el observador, ¿sí? Tiene que observar para, tomando notas, registrando, ¿sí? El, el objetivo de la observación y el resultado de la observación. A partir de la observación sistemática nos surgen distintas preguntas, ¿sí? Para, acerca de un determinado fenómeno natural. Y entonces, a partir de esas preguntas, ¿sí? Es que se va a tratar de resolver el determinado o explicar el determinado fenómeno que se observó, ¿sí? Y a partir de esa pregunta, de esa formulación de la pregunta, es que vamos a poder deducir alguna forma de explicar ese fenómeno observado. Entonces, la observación sistemática tiene dos partes. El percibir los fenómenos a partir de nuestros sentidos y el de preguntarnos acerca de eso, cuestionarnos, ¿sí? El por qué ocurren determinados fenómenos naturales, ¿sí? Y la otra, la de formular una hipótesis o una posible explicación de lo que está pasando. ¿Por qué ocurren las cosas? ¿Sí? Ahí estoy de vuelta, chicos. Estoy de vuelta. Fui a buscar agüita. Bien. Entonces, después de hacernos las preguntas, eso nos genera de alguna forma el poder, después de haber observado y de formularnos preguntas acerca del fenómeno, nos permite emitir una supuesta explicación de por qué ocurre el fenómeno. O, dicho de otra forma, nos permite determinar o enunciar una verdad supuesta. A esa verdad supuesta se le llama hipótesis. O sea que a partir de la observación y de preguntarnos acerca del fenómeno que estamos observando, podemos emitir una hipótesis. Ese es el tercer paso, ¿sí?
de la metodología del método científico, de la metodología científica o del método científico. Ese tercer paso nos permite entonces explicar supuestamente el fenómeno que estamos observando. Y la otra parte, que es la fundamental o la que de alguna forma permitió la evolución del conocimiento a través de la historia, es la experimentación. ¿Qué es la experimentación? Es lo que nos permite recrear un determinado fenómeno físico. Recrearlo una y otra vez, las veces que sea necesario, para poder emitir una conclusión. Y si esa experimentación prueba de alguna forma, a través de la práctica, de que nuestra hipótesis era validera, era firme, si demuestra nuestra hipótesis, esa emisión de conclusiones, ¿sí? Se transforma en una comunicación a la comunidad científica que evalúa nuestra experimentación y la validación de nuestra hipótesis para transformarlo en una teoría o ley, ¿sí? Sí. No sé qué le pinta al teléfono, sale cada rato. ¿Cómo? Que no sé qué le pinta al teléfono, sale cada rato del coso. Ah, sí, estaba viendo que entra y sale. Bueno, de todas formas, Sí. yo la estoy grabando a la clase y después se las paso, ¿no? Para que la tengan disponible. Entonces, eso es básicamente Bueno. el método científico, ¿sí? Entonces, el método científico se caracteriza por ser un método que se caracteriza por la reproducibilidad y la refutabilidad. ¿Qué quiere decir la reproducibilidad? Que, a ver, es válido desde el punto de vista de que el experimentar o recrear un determinado fenómeno físico, las veces que sea necesaria, permite de proyectar algún tipo de experimento para probar nuestra teoría o nuestra hipótesis, ¿sí? Y si esa hipótesis es demostrada, se hace la comunicación oportuna de las conclusiones a través de publicaciones científicas, ¿sí? Eh, bien, bien, Martina, ya voy a pasar al grupo la clase grabada. Bien, entonces, este es un ejemplo de lo que es el método científico. Por ejemplo, es la invención de la primera vacuna, ¿sí? El científico Edward Jenner fue un científico inglés, ¿sí? Que en la época de la viruela, en el siglo XVI, XVII y XIX, ¿sí? La viruela era una enfermedad de las más mortales que existía, mataba al 30% de los que se infectaban, y si no, dejaba cicatrices permanentes, incluso generaba ceguera, al que no lo mataba lo dejaba ciego, dicho de otra forma. Esa viruela eh, se contagiaba a través de la carne vacuna, ¿sí? Entonces, pero a la vaca no la mataba la viruela, pero si el hombre se contagiaba de viruela eh, de otro hombre, lo mataba seguro, o al 30% de lo que se contagiaba. Entonces, a partir de la observación de esos fenómenos, del fenómeno de la viruela y de cómo se contagiaban los humanos entre humanos y a partir y a través de la vaca, Jenner, ¿sí? A partir de esa observación, ¿sí? Eh, lo que hizo fue pensar una posible solución al tema. ¿Y qué hizo?
la observación. Él creía que la humanidad obtenía a partir del contagio de la viruela del ganado. A partir de esta observación, pasó al siguiente paso del método científico, sosteniendo la hipótesis de que esa creencia era cierta y elaborando los experimentos necesarios para comprobarlo o refutarlo. ¿Qué es lo que él veía? Que los humanos que trabajaban en los tambos, ¿sí?, no contraían la viruela humana, digamos, ¿sí?, la que terminaba matando al 30% de la población que la contraía. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Su hipótesis era que el contagio de la viruela del ganado daba inmunidad a la viruela humana. Entonces, para eso, pensó en una serie de experimentos para demostrar su hipótesis. Entonces, ¿qué hizo? Agarró llagas de la ubre de la vaca, que era donde esas llagas eran las que contagiaban la enfermedad hacia las personas, ¿sí? Y esas llagas las puso sobre la piel de un niño, ¿sí? Y entonces observó que el niño, el organismo del niño reaccionaba para curar el virus, ¿sí? O la infección que generaba el virus que estaba sobre la ubre de la vaca, ¿sí? Eh, entonces, Jenner tomó el material de la llaga de la viruela vacuna de la mano, ¿sí? O sea, de la ubre de una vaca lechera infectada y la aplicó sobre el brazo del niño, ¿sí? El niño se enfermó durante varios días, pero luego se recuperó totalmente. Posteriormente, Jenner tomó el material de la llaga de la viruela humana y la aplicó sobre el brazo del mismo niño. Sin embargo, el niño no contrajo la viruela humana. Eso quería decir que el contagiarse de la viruela vacuna eh, le generaba los anticuerpos necesarios para poder eh, contrarrestar o contraatacar, ¿sí? O le generaba inmunidad para que sea evitar contagiarse de la viruela humana. Entonces, Jenner publicó esas conclusiones que había emitido, ¿sí? Esa experimentación que hizo la publicó, como que había confirmado la hipótesis de que la viruela del ganado le daba inmunidad a la viruela humana. Eh, el método fue totalmente deductivo, ¿sí? Y lo que demostró que el infectar a una persona con viruela vacuna protege contra una infección de viruela humana. Entonces, a esa infección de la viruela humana, ¿sí?, que le da eh, inmunidad para, para enfrentar al ser humano, para enfrentar a la viruela humana, se le llamó la primera vacuna y viene de la vaca. La vacuna viene de eso, de esa historia, ¿no? Eh, del estudio realizado por Jenner por primera vez y que da lugar a la primera cura de la viruela, ¿sí? Pero bueno, eh, la, al método científico lo utilizamos todos los días, absolutamente todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿sí? Aparte de la vacuna, del cuento de la vacuna, para que sepan de dónde viene una vacuna, por ejemplo, ahora todos estamos en aislamiento social porque no hay vacuna para el virus COVID-19, el coronavirus.
Claro, esto es proyecto. Esto es proyecto. Eh, sí, me pareció raro, digo, quizás debe ser una de las materias que tiene que recuperar. Eh, pero no, este es proyecto. Entonces, he ahí la historia de por qué a las vacunas, de dónde viene, por qué se le llama vacuna. Porque por la primera investigación que se hizo y que generó anticuerpos contra una enfermedad que se contagiaba a través de un virus. Es lo que nos pasaba ahora, nos pasa con este virus, el coronavirus. No se ha encontrado todavía la cura, la vacuna, ¿sí? Que pueda generar los anticuerpos para que una persona no se infecte del virus del COVID-19. Entonces, acá nos dan lo que les decía, el método científico hasta intuitivamente lo aplicamos todos los días. Por ejemplo, acá hay un ejemplo muy sencillo de aplicación del método científico. Estás sentado en un sillón en tu casa, ¿sí? Estás dispuesto a ver la televisión. Para poder ver la televisión agarran el control remoto, apuntan, ¿sí? Y aprietan el encendido. Si el televisor no se enciende, ¿sí? No es que vamos a permanecer inmóviles, digamos, sin preguntarnos siquiera, ¿sí? ¿Por qué no se enciende el televisor? Entonces, lo primero que hacemos es la primera fase del método científico, es observar. Bueno, el televisor no se prendió y empezamos a cuestionarnos, a preguntarnos, ¿por qué no se encendió el televisor? Entonces, emitimos la primera hipótesis, después de pensar y preguntarnos, ¿sí? De observar y preguntarnos. Emitimos la primera hipótesis. El televisor no enciende porque está desenchufado, ¿sí? O porque no apunté bien el control. Entonces, si la primera hipótesis es que el televisor no encendió porque apuntamos mal, lo que vamos a hacer, nuestra hipótesis sería esa, ¿sí? La posible explicación. No enciende porque apuntamos mal el control. Entonces, diseñamos una experimentación para poder validar nuestra hipótesis, ¿sí? Y para eso, para validar la hipótesis, hacemos una experimentación. Entonces, ¿qué hacemos para experimentar? Y bueno, agarramos el control, nos fijamos de apuntarlo varias veces bien hacia el mando del control lo apuntamos hacia el infrarrojo, el puerto infrarrojo, para que podamos demostrar de que en realidad no estábamos apuntando bien el control. Entonces, una vez que hacemos eso, pueden pasar dos cosas: que la televisión encienda o que no encienda. Si la televisión enciende, y bueno, hemos verificado la hipótesis de que no estábamos apuntando bien. Si la televisión no enciende aún después de haber apuntado bien, y bueno, y seguramente vamos a tener que emitir otra hipótesis porque la primera no se ha validado y tenemos que buscar otra posible explicación al fenómeno. Entonces, sí, la explicación, sí, el control, aún después de haber apuntado bien no anduvo, tenemos que buscar otra hipótesis, que podría ser el cable, el televisor no está enchufado, el cable del televisor no está enchufado. Entonces vamos a tener que diseñar otra experimentación para probar la hipótesis esta. Entonces, y así, muchas veces en nuestro día a día, intuitivamente utilizamos este método científico, esta serie de pasos para demostrar o para generar conocimiento. Entonces,
La primera pregunta que tenemos que resolver en este trabajo práctico es, ¿sí? Buscamos una nueva problemática a resolver a partir del método científico y aplicamos cada uno de los pasos del método científico, la observación, la pregunta, ¿sí? El análisis, la hipótesis, la observación, ¿sí? La hipótesis, después la experimentación, ¿sí? Y la conclusión. Entonces, tenemos que imaginarnos una nueva situación de la vida cotidiana a la que podamos aplicar cada uno de los pasos del método científico para demostrar algo que observamos como fenómeno natural. Y la otra pregunta es, relaciona estos términos que hacen relación al método científico con la amplia acción que le corresponde a cada uno que se indica a continuación. ¿Qué quiere decir? Que a cada una de estas frases engloba un paso del método científico. Tendríamos que ponerle nombre a cada uno. Por ejemplo, observación, hipótesis, experimentación e informe. Si yo pongo información, ponemos, se elabora una explicación sobre el fenómeno que se está estudiando. B. Recoge toda la información del proceso y las conclusiones. C. Comprueba la validez de la hipótesis. Y D. Se estudia con atención un fenómeno y se escoge toda la información posible acerca del mismo. Bien. Por ejemplo, el punto A. Se elabora una explicación sobre el fenómeno que se está estudiando. Esa sería la hipótesis. Entonces, ponemos acá hipótesis. ¿Sí? Después dice, recoge toda la información del proceso, y esta es la observación, lo que nos permite recoger la información, ¿sí? Del proceso. No. La observación, en realidad, ¿sí? El recoger toda la información y las conclusiones finales formarían parte del informe. ¿Sí? Informe. Tenemos que reconocer, acuérdense, cada una de las partes o los pasos del método científico en las frases que nos tocó. Compruebe la validez de las hipótesis. Bueno, ¿qué comprueba la validez de la hipótesis? La experimentación. Y la otra, la D, sería, se estudia con atención un fenómeno y se recoge toda la información posible al volcar a Los Ángeles. Se estudia con atención a un fenómeno y se recoge toda la información acerca del mismo. Esta es la fase de observación. Entonces acá reconocemos 4 fases en la aplicación del método científico. La primera sería la observación, la hipótesis, la experimentación y el informe, o parte final, ¿sí? Entonces, eso es lo que deberíamos hacer como actividad. Primero, buscamos una nueva problemática a resolver, y segundo, ¿sí? Ordenamos estos métodos, estos pasos del método científico acá dentro de observamos, ¿sí? Buscamos una nueva problemática y después relacionamos estos términos con las frases y los anotamos al lado de la frase, ¿sí? Una vez que hayan hecho esto, chicos, ¿sí? Acá lo borro porque lo van a tener que hacer ustedes, ¿sí? Sacamos una foto de la tarea y me la mandan. Me sacan una foto y me la mandan, o hacen un archivo en Word y lo mandan de todas formas, ¿sí? Bueno, chicos,
esto sería la parte de método científico. ¿Han entendido más o menos? ¿Han podido entenderlo, chicos? Sí, profe. Chicos, Sí, profe. hola. Bien, nos estamos viendo la próxima clase. Nos estamos viendo la próxima clase, ¿sí? Ya les mando yo la clase grabada. Y hagan el trabajo y pásenlo, entréguenlo, ¿sí? Cualquier consulta que tengan, me mandan un mensajito.